Bienvenidos a una nueva entrega de historias de terror y misterio. En esta ocasión, nos adentraremos en las profundidades de una cueva en las montañas de México, donde el susurro del viento y los ecos del pasado se entrelazan en una leyenda que ha perdurado a lo largo de generaciones. Prepárense para descubrir los secretos ocultos en la Cueva Encantada, una historia que desafía los límites entre lo real y lo sobrenatural. No olviden suscribirse para más relatos escalofriantes que desafiarán su imaginación. Hace muchos años, en un tranquilo pueblo mexicano rodeado de montañas y bosques, existía una cueva misteriosa conocida como la Cueva Encantada. Esta cueva era famosa por los relatos que giraban en torno a ella, relatos de sucesos sobrenaturales y apariciones inexplicables que habían intrigado y asustado a los habitantes del lugar durante generaciones. Según la leyenda, la cueva estaba habitada por espíritus y criaturas místicas que emergían durante la noche. Se decía que estas criaturas eran guardianes de tesoros ocultos y conocimientos ancestrales que se encontraban en el interior de la cueva. Sin embargo, nadie se atrevía a entrar en la cueva después del anochecer, ya que se creía que aquellos que lo hacían nunca regresaban. Una parte central de la leyenda era la historia de dos jóvenes enamorados, María y Alejandro. Eran habitantes del pueblo y su amor era conocido por todos. Un día, decidieron desafiar los rumores sobre la Cueva Encantada y explorarla juntos en busca de aventura. Con linternas en mano, entraron en la cueva al caer la noche, sin darse cuenta de los riesgos que estaban tomando. A medida que avanzaban más profundamente en la cueva, la oscuridad y el silencio los envolvían. De repente, escucharon susurros y risas suaves que parecían provenir de todas direcciones. María y Alejandro se miraron, inquietos, pero continuaron avanzando con valentía. De repente, una luz tenue iluminó la cueva y reveló la figura de una hermosa mujer vestida con ropas antiguas. La mujer se presentó como Isabella y les advirtió que no debían continuar, ya que estaban en peligro. Isabella compartió su propia historia trágica. Había sido una joven que había entrado en la cueva siglos atrás en busca de un tesoro que le permitiría salvar a su pueblo de la hambruna. Sin embargo, había quedado atrapada en el interior de la cueva, condenada a vagar eternamente como un espíritu. Isabella les rogó a María y Alejandro que no siguieran su camino y que regresaran antes de que fuera demasiado tarde. Aunque asustados, María y Alejandro sintieron compasión por Isabella y decidieron obedecer su advertencia. Retrocedieron por el camino por el que habían venido, guiados por la tenue luz que los había acompañado. Al salir de la cueva, notaron que el sol estaba a punto de salir y que habían estado dentro de la cueva durante toda la noche. La experiencia los había cambiado y habían aprendido a respetar los misterios de la Cueva Encantada. A lo largo de los años, María y Alejandro compartieron su experiencia con otros, y la leyenda de la Cueva Encantada se convirtió en una advertencia sobre la curiosidad imprudente y el respeto por las fuerzas sobrenaturales. La cueva sigue siendo un lugar rodeado de misterio y asombro, recordándoles a todos que en el mundo existen secretos que tal vez sea mejor no desvelar. En un remoto pueblo en las montañas de México, vivían dos amigos cercanos llamados Juan y Mateo. Habían oído las historias sobre la Cueva Encantada desde que eran niños, pero siempre las habían considerado como simples cuentos para asustar a los curiosos. Un día, decidieron desafiar el misterio y visitar la cueva por sí mismos. El sol comenzaba a ponerse cuando Juan y Mateo comenzaron su viaje hacia las profundidades del bosque, donde se encontraba la famosa cueva. Armados con linternas y una mezcla de emoción y nerviosismo, se adentraron en el oscuro sendero que los llevaría a su destino. La luna llena arrojaba una luz tenue sobre el paisaje, añadiendo una atmósfera de misterio a su aventura. Después de una caminata que pareció interminable, finalmente llegaron a la entrada de la Cueva Encantada. El silencio era abrumador y las sombras jugaban con sus sentidos. Sin embargo, la curiosidad los impulsaba a continuar. Adentrándose con cautela, exploraron los pasillos oscuros de la cueva, siguiendo el tenue resplandor de sus linternas. De repente, un susurro suave llenó el aire, haciendo que Juan y Mateo se detuvieran en seco. El susurro se transformó en una risa suave y melodiosa que parecía resonar en todas partes.
Sus linternas comenzaron a parpadear, agregando una dimensión adicional a la inquietante experiencia. A medida que avanzaban más profundamente en la cueva, la risa se desvaneció, dejando solo un eco inquietante en sus oídos. En una cámara más grande, la tenue luz reveló la figura de una joven mujer vestida con ropas antiguas. Se presentó como Mariana y les advirtió que no debían continuar. Mariana les relató su propia historia, una historia de amor y sacrificio por su pueblo. Había sido una joven valiente que había ingresado a la cueva en busca de un remedio para una enfermedad que afectaba a su aldea. Sin embargo, quedó atrapada por las fuerzas místicas que habitaban en la cueva y había vagado solitaria desde entonces. A medida que Mariana compartía su trágica historia, las linternas de Juan y Mateo comenzaron a emitir un brillo más intenso. Mariana les instó a regresar antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón lleno de compasión y respeto, los amigos decidieron que era hora de retirarse. Siguiendo el camino que habían tomado, finalmente emergieron de la cueva y se encontraron bajo la luz de la luna. Juan y Mateo compartieron su encuentro con Mariana con su comunidad, recordando a todos la importancia de respetar los lugares místicos y las advertencias de los espíritus que los habitan. Aunque nunca se olvidarían de la noche en la cueva encantada, su experiencia los cambió de maneras que nunca habrían imaginado. Algunos datos sobre la leyenda. Orígenes antiguos. La historia de la cueva encantada tiene raíces profundas en la tradición oral mexicana. Aunque las versiones pueden variar según la región y la comunidad, la esencia de la leyenda se ha mantenido constante a lo largo de los años. Isabella, el espíritu atrapado. Isabella, la figura espectral que María y Alejandro encontraron en la cueva, es una parte esencial de la narrativa. Su trágica historia de haber sido atrapada en la cueva después de buscar un tesoro añade un elemento de empatía y tragedia a la leyenda. Isabella a menudo se representa como una figura vestida con ropas antiguas y una luz tenue que la rodea. La advertencia que Isabella ofrece a María y Alejandro es un recordatorio constante de los peligros de la curiosidad imprudente. Su solicitud de que no continúen su camino refleja la creencia en el respeto por las fuerzas sobrenaturales y la importancia de escuchar las advertencias de aquellos que han sido afectados por ellas. Lecciones y valores. La leyenda de la cueva encantada se ha utilizado a menudo como una manera de transmitir valores y lecciones morales a las generaciones más jóvenes. La historia enfatiza la importancia de la precaución, el respeto y la empatía hacia los demás, incluso en situaciones desconocidas y misteriosas. Influencia en la cultura local. Al igual que muchas leyendas locales, la cueva encantada ha dejado una huella en la cultura de la región. Ha inspirado festivales, representaciones teatrales y obras de arte que buscan capturar la esencia de la historia y mantenerla viva en la imaginación de la gente. Exploración de los misterios. La historia también aborda la atracción humana por lo desconocido y lo misterioso. Aunque María y Alejandro demostraron valentía al entrar en la cueva, la historia sugiere que hay límites en cuanto a lo que los seres humanos deberían explorar, especialmente cuando se trata de lugares sagrados o sobrenaturales. Variaciones regionales. Como muchas leyendas folclóricas, la historia de la cueva encantada puede tener variaciones según la región en la que se cuente. Algunas versiones pueden agregar elementos únicos o cambiar detalles para adaptarse a la cultura y la historia local. Origen de la leyenda. La leyenda de la cueva encantada tiene sus raíces en las tradiciones prehispánicas de México, que a menudo incluyen creencias en espíritus guardianes y lugares sagrados. Con la llegada de la colonización española, muchas de estas creencias se mezclaron con elementos de la cultura europea, dando lugar a las leyendas que conocemos hoy. Influencia en la literatura y el arte. A lo largo de los años, la leyenda de la cueva encantada ha inspirado a escritores, poetas y artistas a crear obras que exploran la misteriosa historia. Desde cuentos cortos hasta representaciones visuales, la leyenda ha servido como fuente de inspiración para aquellos que buscan capturar su esencia única. Relación con el Día de los Muertos. En algunas regiones de México, la leyenda de la cueva encantada se vincula con las festividades del Día de los Muertos. Se cree que durante esta época del año, los espíritus de los seres queridos pueden cruzar el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, lo que refuerza la idea de la comunicación entre los dos mundos. Lugares asociados. Aunque la ubicación exacta de la cueva encantada puede variar según la versión de la historia,
muchas comunidades en México han identificado cuevas y formaciones rocosas en sus regiones como el escenario de esta leyenda. Esto ha llevado a la preservación y el reconocimiento de ciertos lugares como históricamente significativos. Versiones modernas. Con el advenimiento de la tecnología y las redes sociales, la leyenda de la Cueva Encantada ha encontrado nuevas formas de ser compartida. Videos en línea, blogs y podcasts han llevado la historia a una audiencia global, lo que demuestra su duradera fascinación por lo misterioso y lo sobrenatural. Interpretaciones psicológicas. Algunos expertos en mitología y psicología han analizado la leyenda desde una perspectiva simbólica. Varios académicos sugieren que la historia puede representar los desafíos internos y las pruebas a las que se enfrenta el ser humano al adentrarse en lo desconocido o al enfrentarse a decisiones difíciles. Turismo y patrimonio. En algunas regiones, la leyenda de la Cueva Encantada ha impulsado el turismo local. Los visitantes acuden a los lugares asociados con la historia para explorar la cultura, la historia y la naturaleza del entorno. Algunas comunidades también han adoptado la leyenda como parte de su patrimonio cultural. Y así concluye el relato de la Cueva Encantada, una historia que nos sumergió en el misterio y nos llevó a explorar los límites entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Esperamos que hayan disfrutado de esta escalofriante aventura tanto como nosotros. Si desean seguir explorando los rincones más oscuros de la imaginación, no olviden suscribirse para más historias de terror y misterio. Hasta la próxima.